Buenos días, estamos aquí presentando el día de hoy este tema, ¿verdad? Me había presentado inicialmente, mi nombre es Sócrates Breno y prácticamente la mayor parte de mi experiencia ha sido en temas de crédito, gestión de riesgo de crédito y gestión de riesgo de prevención de lavado, para instituciones financieras y para instituciones microfinancieras, que incluyen, por supuesto, instituciones bancarias. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama riesgo de crédito. El concepto general, la fórmula del riesgo de crédito y otras fórmulas asociadas que son complemento del análisis del riesgo de crédito. Y utilizaremos dos casos, dos ejemplos para determinar a veces la información de manera más correcta o sintetizada acerca del comportamiento del cierre de un mes, ¿verdad? En temas de morosidad. Y analizaremos en el siguiente ejemplo, con matrices de transición, cuál es el impacto del riesgo de crédito y cómo podemos determinarlo y mejorar las políticas de crédito como tal. En este sentido, vamos a utilizar unas formulitas para determinar, en el caso de herramientas avanzadas, y con el tema de las matrices de transición vamos a utilizar las tablas dinámicas. Es decir, que los participantes deben de tener cierto dominio del programa Excel. Entonces vamos a comenzar primeramente con la temática. Básicamente está estructurado con tres temas. Primero, lo que es el concepto de riesgo, ¿no? En el aspecto, lo que define la metodología, vamos a presentar algunos resultados de lo que es el riesgo de crédito en las instituciones de microfinanza, con bastante actualizado porque es al cierre de junio, pero también vamos a hacer un análisis del año 2017. En temas de riesgo de crédito, pues hay que tratar de tener la mayor cantidad de información posible desde el punto de vista histórico. Entonces, el segundo tema es el riesgo de crédito en las instituciones de microfinanza en Nicaragua, el comportamiento en los últimos años y la tendencia actual. Y luego vamos a utilizar estos dos ejemplos, que son ejemplos sencillos con bases de datos bien pequeñas, para analizar el impacto del cierre de mes y cómo analizar también el comportamiento de los créditos, porque a veces, al parecer, tenemos una disminución en la cartera expuesta, pero el gasto de provisión aumenta. Entonces, ¿por qué sucede esa situación? Y por último, otro ejemplo, vamos a utilizar también una pequeña base de datos, nada más que esta con un horizonte de tiempo de 10 meses, para ver con las matrices de transición cuál ha sido el evento, el comportamiento de la cartera en mora, y desde ese punto de vista determinar a dónde tenemos que influir, en qué rango de días tenemos que poner el pie para que éste no siga deteriorando la cartera. Primero, un concepto general de lo que es el sistema financiero, ¿verdad? En lo que son la intermediación financiera. El sistema financiero es un conjunto de instituciones o agentes activos y de mercado financiero cuyo fin es canalizar el ahorro que han generado las unidades de gasto con superávit hacia las unidades de gasto con déficit a través de intermediarios o mediadores financieros. En este caso, las instituciones de microfinanzas son intermediarios financieros. El siguiente concepto determina que los intermediarios financieros son agentes que relacionan las unidades de gasto con superávit con las unidades de gasto con déficit para llevar a cabo el objetivo de la inversión y la financiación a cambio de la remuneración por su servicio. La remuneración por su servicio, en el caso de los intermediarios financieros, son las tasas de interés. ¿Cuáles son las funciones del sistema financiero? Las funciones fundamentales, las dos principales, es canalizar los fondos de las unidades de gasto con superávit hacia las unidades de gasto con déficit, es decir, unir la oferta y la demanda y determinar el precio, es decir, en este caso, la tasa de interés activa. Y contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera. Recuerden que la tasa de interés tiene un impacto fundamental en la economía. Puede estimular o puede desestimular, ¿verdad?, el crecimiento económico.
Aquí tenemos uno de los primeros datos y estas son las tasas de interés de las instituciones reguladas por CONAMI a junio del 2021. El filtro que tomamos en este tipo de datos fue las tasas mayores a el 13%, ¿verdad? Y puede verse, por ejemplo, que solo 3 instituciones cobran encima del 13% de manera mensual. Eso indica pues que son instituciones que es posiblemente que tengan un alto apetito al riesgo, porque evidentemente que en esta industria de las microfinanzas las tasas de interés vienen determinadas fundamentalmente por el aspecto de el riesgo de crédito que ellos tienen. El riesgo de crédito tomando en cuenta, además de la cartera expuesta, el gasto de provisión, que es uno de los gastos que más impacta en los estados financieros. Hay tasas, digamos, que son muy, decir, son competitivas. Por ejemplo, hay instituciones que cobran el 1%, el promedio de la industria. Al cierre de junio es el 4% de tasa de interés mensual por institución. Se tomó la moda porque se supone que ese es el dato estadístico que más se repite en los estados financieros revisados, perdón, en los estados de cuentas revisados, o que las instituciones más prestan con ese tipo de interés. Y no se toma la tasa de promedio mensual ni la tasa ponderada promedio porque evidentemente en algún momento puede surgir algún tipo de, digamos, de desvirtuación en el dato y pues puede darnos un dato un poco menor. En este caso, para mí, digamos, la moda es la tasa, digamos, mucho más efectiva para hacer el cálculo de cuánto es el promedio de lo que cobra la industria. Y efectivamente es el 4% lo que actualmente está calculando en temas de tasa, fundamentalmente por moda. Y esto es que esto de la moda o del cálculo agregado no solo es un aspecto que Nicaragua tiene, sino que muchas de las instituciones elevan sus datos o determinan sus datos a través de estos indicadores internacionales, pues de moda, mediana o gestión de riesgo agregado, como ellos le llaman. Ahí vamos a ver unos resultados que hemos recabado de páginas de instituciones que analizan el sistema financiero y el sistema de intermediación financiera y las microfinanzas a nivel centroamericano. Vamos a empezar con el concepto. ¿Qué es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito no es más que la posibilidad o la probabilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de que no pague la contraparte. ¿Ya? Eso es básicamente el riesgo de crédito. Y por tanto se complementa el concepto que es una forma de medir la probabilidad que tiene el deudor frente a un acreedor de cumplir la obligación de pago, ya sea durante el tiempo del préstamo o en su vencimiento. Esos son los dos conceptos generales que se encuentran normalmente en la literatura financiera en tema de lo que es riesgo de crédito. ¿Verdad? Recordemos que el riesgo de crédito es un riesgo financiero. Los riesgos se clasifican en dos, riesgos operativos y riesgo financiero. El riesgo de crédito es un riesgo financiero. El riesgo operativo, ¿qué son? Son riesgos que pueden ocurrir por errores en los procesos, fallos en las computadoras, fraudes, robo, desastre, etc. Mientras que los riesgos financieros son individuales de cada empresa y dependen del nivel de apalancamiento de la empresa. Cuanto mayor sea el nivel de apalancamiento, mayor será el nivel de exposición. Como vuelvo y repito, el riesgo de crédito es un riesgo financiero, digamos, en términos puros y llanos. El marco normativo nuestro, ¿verdad? Además de la conceptualización teórica, también existe la gestión de riesgo o el concepto de riesgo de crédito en el marco normativo actual. Lo que nosotros estamos revisando es las instituciones, fundamentalmente el cálculo de riesgo de crédito de las instituciones que son reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas. Porque también existe ASOMIF, ¿verdad? Que aglutina otras organizaciones, pero ese dato no lo hemos incorporado en este aspecto, ¿verdad? Sino que solo son las instituciones que están reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas
y que es la que para mí es la que tiene o aglutina la mayor cantidad de instituciones de microfinanzas que actualmente están trabajando en el sector microfinanciero. Para las instituciones de microfinanzas hay tres, en términos de marco normativo, tres expresiones que se encuentran en la norma de gestión de riesgo de crédito, que es la norma pues que fundamenta la forma, la participación, la organización y la determinación del riesgo de crédito para las instituciones de microfinanza. Una de ellas es que la cartera del riesgo es la cartera mayor a 30 días dividida entre la cartera promedio. El segundo aspecto encontrado en esta misma norma ¿se escucha el audio? ¿Se escucha? Ok. Entonces, tenemos pues que Se escucha bien, sí, profesor. ok, perfecto. No, es Lo que único que había un poco escrito, bajo. ¿y ahora? Ahora sí, profesor, es que parece que el micrófono parece que se le sube y ahí pierde un poco el audio. Ok, perfecto. Okay. Entonces les decía que dentro del marco normativo, que es la norma de gestión de riesgo crediticio, la CONAMI, estos tres conceptos se encuentran, ¿verdad? Normalmente en toda la normativa, que la cartera en riesgo tiene estas tres acepciones, ¿verdad? Estos tres componentes. El primero que encontramos normalmente es que la cartera en riesgo mayor a 30 días entre la cartera promedio es lo que se define como cartera en riesgo. Pero también existe otro que está dentro de la misma normativa e incluso dentro de las estadísticas que establece la Comisión Nacional de Microfinanzas, y es la sumatoria de los créditos reestructurados, los créditos prorrogados, los créditos vencidos y los créditos en cobro judicial entre la cartera promedio. Cuando hablamos de la cartera promedio estamos hablando de la cartera neta. Y por último, la sumatoria de los créditos C, D y E entre la cartera promedio. Cualquiera de los tres cálculos nos debe llevar más o menos a una uniformidad de datos. No siempre dan el indicador, digamos, que sea idéntico. ¿Cuál recomiendo yo? Yo recomiendo el B, la sumatoria de todos estos créditos que ya han presentado cierto tipo de problemas de pago y que ya prácticamente se convierten en una cartera en riesgo. Para mí es el indicador más adecuado, pero eso va a depender también de la filosofía institucional, ¿verdad? Y de los indicadores que prefiera presentar la institución en ese aspecto. El cálculo de la cartera en riesgo, ya lo vimos, el saldo de cartera trazada mayor a 30 días, más el saldo de los créditos reestructurados divididos entre el saldo de cartera. Eso es lo que, digamos, tanto el marco normativo establece como también establece la metodología de cálculo, ¿verdad? Internacional. Una de las empresas, por ejemplo, que mayor, digamos, que mayor incidencia tiene en el desarrollo de tecnología y de análisis a instituciones de microfinanzas es MicroRate. Y en la guía, en la página de MicroRate se encuentra la guía para análisis de instituciones de microfinanzas, de la calidad de la cartera, la gestión de eficiencia operativa y financiera, la gestión de control y gastos del personal y la gestión del desempeño social. ¿Ya? En todos ellos encuentran ustedes las fórmulas para el cálculo de la misma. ¿Qué hay que vigilar en la cartera en riesgo? Normalmente antes de los 90, el cálculo de la morosidad se determinaba a través de la cuota impagada. Sin embargo, los analistas de riesgo determinaron después de los 90, ¿no? Eso en el sector de microfinanza, de que
la cartera en riesgo implicaba todo el crédito. Es decir, que si yo por $1 dejaba en mora ese crédito, todo el crédito quedaba en riesgo. Y en ese sentido se transformó el cálculo de la cartera en riesgo, que en vez de ser a través de cuota, era a través del principal total, ¿verdad? Entonces, esta práctica anterior subestimaba seriamente la calidad de la cartera y uno miraba, por ejemplo, que la mora menor a 30 días era una mora bien alta o el indicador era bien alto y la mora mayor o la cartera expuesta mayor a 30 días, ¿verdad?, tenía indicadores bien bajos. ¿Por qué? Porque quedaban algunos créditos con pico y exponían demasiada cartera. Y entonces esa práctica subestimó seriamente el dato de calidad de cartera, además que no permitía conocer exactamente cuál era la gestión de riesgo de crédito o qué créditos estaban afectando en la transición de pasar de ser créditos buenos a créditos relativamente más riesgosos o que en algún momento no se pudieran recuperar, ¿verdad?, o se revolvían irrecuperables. Tomen en cuenta que hasta, digamos, aproximadamente el marco normativo de la ley de fomento a las microfinanzas, la 793, no es una ley reciente, anda 2010, 2011, y hasta ese momento se establecieron todas las bases para incorporar el riesgo de crédito a través de la constitución de provisiones. Pero hasta antes de ese tiempo, el acceso a las centrales de riesgo para conocer el endeudamiento de los clientes era exiguo o casi mínimo. No habían prácticamente instituciones que dieran el servicio de centrales de riesgo. Entonces, la superintendencia autorizó la participación de centrales de riesgos privadas que permitían conocer el nivel de endeudamiento total de los clientes. Y claro, se completó con el marco normativo y en ese sentido se fue mejorando la estadística y el conocimiento del nivel de riesgo. Evidentemente que por el aspecto de exigencia de los proveedores de fondos, porque hasta ese momento no se tenían datos fiables en temas de cartera en riesgo. ¿Qué hay que vigilar? Bueno, es importante vigilar en la cartera de riesgo la frecuencia de pago, ¿no? Una frecuencia más alta en el repago eleva la seriedad de los resultados de la cartera en riesgo. Si las cuotas son semanales, un préstamo que excede los 30 días de atraso tendrá por lo menos 4 cuotas sin cancelar. Esto es más serio que un préstamo con cuotas mensuales, donde solo una cuota atrasada después de 30 días es lo que establece, digamos, la frecuencia. En el otro extremo, se debe tener cuidado con los pagos únicos o al final, como en el caso de los agropecuarios, ¿no? Típicamente estos créditos son los que están dentro de la parte agrícola o pecuaria y evidentemente que están, la respuesta de pago a veces son al vencimiento, a veces son semestrales, a veces son hasta plazos mayores a 12 meses o 18 meses para su cancelación. En este caso, las mediciones del par 60, 90 y 30, 60 y 90 parecen de tener sentido. ¿Se escucha, Juan? Sí, profesor, ¿se escucha bien? Okay, perfecto. Dentro de estos resultados, ¿qué tenemos que conocer dentro de la cartera en riesgo? Primero, dónde se concentran las actividades, ir haciendo un filtro de cuáles son aquellas actividades que están dando problemas a la hora de la recuperación. Conocer el sistema judicial y su contexto, si es vulnerable, por ejemplo, a la corrupción o a las malas prácticas. Revisión de ampliaciones de plazo a la hora de determinar el plazo de un crédito para capital de trabajo. Normalmente el microcrédito ha tenido una naturaleza de corto plazo, créditos que en promedio andan de 4, 6, 8, 10 o hasta 12 meses. Sin embargo, algunas instituciones, hablando de riesgo de crédito, han aumentado el riesgo de crédito y han tenido mayor apetito al riesgo. Y en este sentido han elevado los plazos de tenerlos en promedio de 8 o 9 meses hasta 18 meses. Y en algunos casos hasta 24 o 36. Aquí hubieron 2 bancos que atendían directamente al sector microfinanciero o al sector microempresario que de alguna manera hicieron una distorsión en el mercado y pasaron de tener plazos promedios de 10 a 12 meses a tener plazos promedios de 24 hasta 36 meses para capital de trabajo.
¿verdad? Evidentemente eso distorsionó. ¿Por qué? Porque provocaba una competencia que era muy fuerte para las instituciones pequeñas que no le permitían elevar su nivel de plazo. Un indicador de cartera en riesgo, así como tal, no estamos hablando de la cartera expuesta, sino la cartera en riesgo puede andar entre 8% y 10%. Por encima del 10% debe haber una seria preocupación. Este indicador en América Latina histórico ha sido entre 3 y el 4,5%. Sin embargo, vamos a ver una publicación reciente, en marzo del 2021, donde establecen cuánto más o menos anda ahorita en el área centroamericana. Siguiente concepto es la cartera castigada. Estos ya son, digamos, criterios asociados a la cartera en riesgo, ¿verdad? Que nos sirven para comprender cómo se ha comportado, porque también podemos tener una política agresiva de castigo de cartera y eso nos permite a nosotros bajar el indicador de cartera en riesgo. Entonces, si nosotros vamos asociando estos puntos, vamos a ir dándonos cuenta cuál ha sido el comportamiento y el efecto que ha tenido el traslado de los créditos que han estado, ya sea vencidos o en cobro judicial, etcétera, hacia el saneamiento, ¿verdad? Esa transición que pasa de estar en la cartera a salir de, de los estados financieros nos va a permitir conocer cuál es ese otro componente que está afectando la cartera en riesgo. La cartera en riesgo, se calcula la cartera castigada o saneada entre la cartera promedio. En este caso, en Nicaragua, por ejemplo, con la reforma que hubo o que realizó la CONAMI, todos los créditos quedaron para saneamiento a partir de 360 días. Sin embargo, en el microcrédito antes de esta reforma, se consideraban irrecuperables a partir de 90 días, ¿verdad? A partir de 90 días. Ahora se consideran irrecuperables a partir de 150 días. Es decir, le da una amplitud más esta normativa para tratar de recuperar ese crédito, ya sea de una manera más agresiva en la cobranza o teniendo políticas que permitan la recuperación de ese crédito en mora y evidentemente que de alguna manera light, podríamos decir, disminuir el impacto de las provisiones en los estados financieros. ¿Ya? Y ahí lo vamos a ir viendo en los datos estadísticos que presentemos. Tal como dice el concepto, este indicador representa simplemente los préstamos que la institución ha retirado de sus libros contables debido a la fuerte duda de recuperación. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que cuidar con la cartera castigada? Fundamentalmente cumplir con lo que la normativa establece, ¿verdad? Yo tengo que sanear a partir de cierta cantidad de días que los créditos están en mora. Y también la agresividad de los castigos, pues porque puede ser que en algún momento, digamos, se esté presentando o se estén castigando muchos créditos que posiblemente pudieron o pueden recuperarse en el transcurso del tiempo que todavía falta para el saneamiento, o que en el momento de saneamiento posiblemente las gestiones realizadas fueron insuficientes para poder recuperar. Entonces, evidentemente, la agresividad contable con la que se van a aplicar estos castigos hay que revisarla de manera frecuente. Un ratio por lo menos para América Latina mayor de 1,3%, ¿verdad? Es decir, la cartera saneada o castigada al año sobre la cartera promedio es de suma preocupación. El siguiente, por ejemplo, son los gastos. Tenemos unas preguntas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir por bloques, vamos a ir terminando. Vamos a terminar el concepto de todo lo que es la conceptualización antes de empezar a ver los indicadores en términos de datos expresados en estadísticas por la CONAMI. Y en cada uno de esos hacemos unas pequeñas preguntas, un break pequeño, sino un espacio para las preguntas y respuestas y así pues nos conectamos o vamos en la línea con el tema, porque por ejemplo aquí tengo una pregunta ahorita que dice las tasas de interés cobradas por las microfinanzas de las cuales se tiene registro, usted al inicio no brindó información que estaban altas, ¿verdad? En la ley regula las tasas, eso a la hora de un reclamo de clientes que esté claro de esto, interponga una revisión, le reajustarán la tasa cobrada. Tenemos registro de algunos casos,
al joven que pregunta o a la joven, de solo termino la conceptualización y revisamos este aspecto que yo sé que vamos a ir de nuevo a la tabla y vamos a analizar que hay algunas que se ven bastante onerosas, tasas bastante altas, pero en este caso la ley de fomento no establece una regulación como tal, como lo establece la ley de préstamos entre particulares, la ley 174. Esa sí establece hasta dónde es el techo máximo de la tasa de interés que se debe cobrar, pero ya lo vamos a revisar. Entonces, dentro del gasto de provisiones, que es otro indicador asociado a la gestión de riesgo de crédito, tenemos el gasto de provisiones entre cartera bruta. ¿Qué es el gasto de provisión? Es un gasto contable que se establece de acuerdo a criterios de calificación de cartera, de calidad de cartera, y que la sumatoria de ellos se plasma en los estados financieros. El gasto de provisiones dice que es el ratio que se calcula dividiendo el gasto de provisión, también llamado gastos de coberturas por provisión por malos créditos, por o entre la cartera promedio. Es importante señalar que el gasto de provisión del estado de resultados no debe confundirse con no debe confundirse con la reserva acumulada para cubrir la pérdida que está en la hoja del balance. Este gasto de provisión es una cuenta que está en el estado de resultados, ¿sí? Y que evidentemente todas las instituciones tienen que calcular de manera adecuada, más ahorita que ha existido, por ejemplo, una modificación a las calificaciones de créditos de acuerdo al rango o la antigüedad de mora. Gasto de provisiones, tal como lo dice el concepto, es una medida que indica el gasto incurrido por la institución para anticipar potenciales pérdidas de crédito del periodo, ¿verdad? Y proporcionales al tamaño de la cartera de crédito. Una mejora en la calidad de la cartera se refleja en una reducción de este ratio. Y es fundamental prácticamente entre la cartera de riesgo y el gasto de provisión. Estamos hablando de una combinación poderosa para determinar cuál es el comportamiento de la calidad de la cartera. Es importante siempre dar a conocer que en temas de gastos de provisión y de comportamiento de la cartera en riesgo, es importante tener la mayor cantidad de información posible. Horizontes de tiempo bastante amplios, desde 11 meses, 10 meses, 12 meses hasta 24, para conocer cuál es el comportamiento real de la cartera en riesgo. Es decir, analizar solo un mes u otro mes, no es que no sea malo ni que tampoco sea incongruente, pero no me permite a mí tener un horizonte completo de cuál es la situación actual en cómo digamos, se ha gestionado el riesgo de crédito para una institución. Dice el concepto aquí que para las instituciones reguladas, las políticas bancarias y las regulaciones dictan que el ratio mínimo proporcional a mantener debe andar en términos aceptables entre 1,5% y 3%. Por encima de ese parámetro, ¿verdad?, es ya bastante preocupante el dato o el gasto de provisión existente en una institución. ¿Qué hay que cuidar? Coberturas de provisiones que sean estrictas, ¿no? Recuerden que en el caso de las instituciones de microfinanza, las garantías de estos créditos prácticamente son garantías prendarias, no son garantías sólidas, y muchos de estos créditos también en algún momento han sido otorgados sin garantía. En ese sentido, lo que hay que fundamentar o lo que hay que ser estricto es con el cálculo de las provisiones de manera correcta. Porque de lo contrario, lo que se hace es que no se está coberturando, ¿verdad?, la cartera expuesta, la cartera total, en donde prácticamente si los créditos dejaran de pagarse, no tendríamos que nosotros con qué poder coberturar las pérdidas esperadas por estos créditos que no tienen garantía o que sus garantías son muy débiles. En general, las prácticas de buena cobertura de provisiones necesitan ser vigiladas cercadamente, ya que algunas instituciones tienden a hacer mal uso para manipular el resultado neto, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. A mí me llama la atención, por ejemplo, que, digamos, en algunos estados financieros
de la CONAMI, o no de la CONAMI, sino de las instituciones que envían información a la CONAMI, hay, digamos, una cuenta que se llama cuenta de orden, y esa cuenta de orden a veces tienen unos crecimientos eh, exponencialmente bastante grandes. Hay que tomar en cuenta, hay que revisar ese tipo de comportamiento, porque puede ser que de alguna manera en algún momento pues se vaya a manipular el resultado, sobre todo el resultado neto, por el uso o la práctica de este tipo de cuentas. Dato importante, igual que en el caso del gasto de provisión, es la cobertura de provisión. La cobertura de provisión, por ejemplo, dice que es el ratio de cobertura que se calcula dividiendo el total de provisiones acumuladas de la cartera entre el saldo de crédito con atraso mayor a 30 días, ¿no? Más el saldo de préstamos reestructurados o refinanciados, cartera en riesgo de 30 días. Este ratio indica que también está preparada la institución para enfrentar el peor escenario, es decir, ¿qué podría pasar si todos los créditos atrasados no son pagados? Entonces es importante tener, digamos, un comportamiento asertivo, un comportamiento de seguimiento y de monitoreo a este indicador, porque si no se logra cubrir, estamos teniendo una falencia. Es como, digamos, estar incrementando el riesgo, porque evidentemente no vamos a tener con qué cubrir las pérdidas esperadas, y más si estas instituciones tienen un alto nivel de apalancamiento producto de financiamiento de proveedores de fondos. Entonces, esta cobertura de provisiones se vuelve fundamental, al igual que la cartera en riesgo en el proceso de monitoreo. Y la forma en cómo vamos a calcularlo y vamos a estar dando el resultado es indispensable conocerlo de manera diáfana y clara para determinar cuáles van a ser las medidas. Pero además de las medidas, determinar el tiempo en el que tienen que ajustarse. 3 meses, 6 meses, 9 meses, etc. En este caso, ¿qué hay que cuidar en las provisiones? El nivel apropiado de cobertura, según dice la metodología, es del 100%. Cualquier cifra mayor se considera una práctica muy buena, pues. Estos niveles más altos de los que mantienen los bancos comerciales, de alguna manera o de alguna forma, estas reservas reflejan una actitud. Cuando hay duda, mejor ser conservador. Las carteras de crédito no están típicamente respaldadas con garantías reales, por lo que es importante reservar una cantidad suficiente para contrarrestar la no recuperación de los préstamos. En América Latina, este indicador normalmente anda entre el 78 al 98% en estos últimos 2 años. Y por último, digamos, dentro de las razones que son accesorias a la cartera en riesgo, que hemos hablado de la cobertura de provisión, del gasto de provisión, tenemos el gasto, el ratio de los gastos operativos, que normalmente se le denomina eficiencia productiva. El ratio de gastos operativos se calcula dividiendo todos los gastos relacionados con la operación de intermediación, que incluyen los gastos administrativos, la planilla, la depreciación, la dieta, entre la cartera bruta del periodo. Los gastos de intereses y provisiones por colocaciones, así como los gastos extraordinarios, gastos del periodo anterior y otros gastos no están incluidos. Este ratio provee el mejor indicador de eficiencia total de la institución prestataria. Prácticamente este ratio es denominado la productividad del personal, así llanamente. Por esta razón, este ratio también se le llama ratio de eficiencia y mide el costo institucional para realizar la intermediación comparando el tamaño promedio de su cartera. De tal forma que en este sentido, este ratio entre menor sea, significa que hay más eficiencia y productividad por parte del personal. Ahí está la relación gastos operativos entre la cartera promedio bruta. ¿Qué hay que cuidar? Evidentemente, si los gastos operativos son altos, los márgenes se verán afectados.
es importante revisar el tamaño del préstamo, porque el tamaño promedio del préstamo tiene un impacto significativo por el rato de eficiencia operativa. También la zonificación de los asesores, de los promotores de crédito y el tipo de contratación. De esas cosas hay que tener cuidado para tener un control efectivo sobre los gastos operativos. Según digamos, las tecnologías, la relación que debe de existir de gastos administrativos entre gastos de promotores debe de ser al menos como mínimo del 50%. ¿Ya? Por debajo de ese indicador hay que tener un poco de cuidado porque posiblemente haya más aparato administrativo que esté vinculado a la organización y eso no permite generar más productividad en ese sentido. Aquí está lo que hablamos, la experiencia indica que actualmente los gastos del personal, ¿verdad?, corresponden al 50% de los gastos operativos. Y si los gastos del personal estuviesen por debajo de este referido nivel, debe profundizar un análisis en los salarios. El ratio de promotores de crédito, oficial de crédito entre el total de personal nos dan las luces para este ratio. Como les decía, normalmente el ratio entre el gasto de salario de los oficiales de crédito entre el total de personal debe de ser entre el 80 al 85%, es decir, una elevada cantidad de participación de parte de la fuerza productiva de la institución para que genere mayor ingreso financiero. Aquí tenemos, de acuerdo a la reforma del marco normativo que se hizo en abril del 19, cuál es la nueva calificación en temas de provisión o de constitución de provisiones para el microcrédito y los créditos personales. Entonces, antes habían solo 4 escalas, A, B, C y D, ahora se amplió más, ¿verdad? A1, por ejemplo, riesgo normal, que son ahora 0 mora. Antes, los clientes que tenían 0 mora, que eran los que eran constituidos como cartera A, tenían 1% de constitución de provisión, ahora es 0. La calificación de cliente A, riesgo normal, que comienza con un rango de días de 1 hasta 15, se calcula o se constituye una provisión de 0.50%. El cliente B, que es riesgo potencial, que va de 16 a 30 días, se calcula con un 5%, se mantuvo. Sin embargo, el riesgo C, que es el riesgo real, que es de la cartera, ya comienza la cartera en riesgo de 31 a 60, se provisiona con el 10%. Y luego, la letra D se subdivide en D1, D2 y D3, todas con el nombre de dudosa recuperación y que comienza con D1 de 61 a 90 días, donde se provisiona el 25% de la cartera. D2 de dudosa recuperación de 91 a 120, el 50%. Y D3 también de dudosa recuperación, que ven el rango de día de 121 a 150, el 75%. Irrecuperable, de 150, mayor de 150, se provisiona el 100%. Lo que le comentaba es que antes de esta reforma, el crédito irrecuperable, por lo menos para microcrédito, era considerado arriba de 90 días, ¿verdad? Si era mayor de 90 días, se provisionaba 100%. Ahora, si es mayor de 90 días, se provisiona la mitad, ¿verdad?, hasta llegar a los 150 días, donde se provisiona el 100%. Ya vimos lo que es la parte del marco normativo, ¿verdad?, en temas de lo que es la gestión de riesgo, el concepto, donde encontramos en el marco normativo la conceptualización. Sin embargo, ahora vamos a ver dónde está o a quién le corresponde el criterio de gestionar el riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, en la ley de regulación de microfinanzas, en la 769, artículo 41, ahí empieza prácticamente el origen de la administración de riesgo de crédito. Consulta obligatoria del historial de crédito de nuestros clientes. Porque de esa manera vamos a conocer cuál es su nivel de endeudamiento. Esto lo intuye para toda la institución. Entonces se vuelve parte de la responsabilidad de la Junta Directiva, ¿verdad? En el artículo 47, numeral 3, establece que la Junta Directiva es la responsable de aprobar la política financiera y crediticia de la entidad y de controlar su ejecución.
Y luego se complementa con velar porque se implemente, se instruyen que se mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución. ¿De qué? De las políticas, de los sistemas y los procesos que sean necesarios para la correcta administración, evaluación y control de los riesgos inherentes del negocio. Responsabilidad del gobierno corporativo, artículo 51. Política sobre concesión de crédito. Cuando hablamos de concesión es todo, actividades, límites de créditos, plazos establecidos, etcétera, ¿verdad? Además de la evaluación de la calidad de activos, tanto los que pertenecen a la institución como los que se reciben como garantía. El aspecto y la metodología de la suficiencia de las provisiones y la administración de los riesgos, de los diferentes riesgos, riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de interés, por ejemplo, que están asociados a los riesgos financieros. Y también establece las atribuciones del Consejo Directivo. En el artículo 12, numeral 4, aprobar las normas prudenciales, contables, de registro y de provisiones de las operaciones de administración de riesgo y cualquier otra aplicable. Y la 5 es aprobar la organización y la regulación del sistema de calificación y supervisión de la institución. Hasta ahí hemos visto todo lo que es la parte conceptual, ¿verdad? Metodológica, teórica, establecidas en el marco normativo, pero también estableciendo la responsabilidad que dicta el marco normativo acerca de quién debe ser el responsable de la aprobación, la ejecución y el monitoreo de la política financiera y crediticia de la institución. Tal como vamos a ver ahorita, voy a presentar algunos datos rápidos hasta marzo del 2021 de los datos regionales acerca de las instituciones que trabajan con microfinanzas en Centroamérica. Vean, por ejemplo, este dato que está compartido aquí es de una institución que se dedica a la extracción de información, pero solo tiene 27 instituciones. La CONAMI anda por encima de 40 instituciones que están regulados por ellos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, que la cartera que ellos establecen ahí anda a nivel centroamericano en 2.349 millones de dólares, pero es importante, miren el indicador de cartera en riesgo aquí abajo, lo dice 10.4% a nivel del área centroamericana. También tenemos el componente de, por ejemplo, el comportamiento marzo, junio, septiembre, diciembre del 20 a marzo del 21 del indicador de liquidez. El indicador de liquidez viene dando por los fondos disponibles que están en el balance general de una institución microfinanciera dividido entre sus adeudos, ¿verdad? Entre todo lo que ellos deben, lo que le deben a los proveedores. El indicador de solvencia y el índice de eficiencia operativa. Esos indicadores prácticamente determinan en su comportamiento y encierran dentro de ellos la gestión del riesgo de crédito, ¿verdad? Y está también la rentabilidad por cada uno de, digamos, de los meses analizados. Aproximadamente en este gráfico, en el número 3, la rentabilidad promedio cerró en 7.6%, ¿verdad? Y la rentabilidad promedio del patrimonio cerró en 2.3%. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, igual, esta institución que se dedica a la recopilación de datos, estableció, por ejemplo, que la cartera de crédito cerró en Nicaragua en marzo del 2021 en 199 millones de dólares y que la cartera en riesgo, que tomando en cuenta las instituciones que ellos, tal como dicen aquí, las que 17 instituciones de microfinanzas han sido constantes en la facilitación de sus datos, cerró en 13.3%. Y evidentemente que la cobertura de provisión está por encima casi del 80%. Esos datos vamos a compararlos con los datos registrados que tenemos en la CONAMI actualmente. Y por último, el ranking, por ejemplo, en las 10 instituciones con la mejor calidad de la cartera, en Nicaragua hay 2 que despuntan. Ahí podemos ver Prodesa y ProMujer para el mes de marzo del 2021.
Ok. Hasta ahí llegamos con la parte conceptual. Vamos a ver las preguntas antes, digamos, para contestarlas, las que tengamos ahorita, y luego ver los resultados que hay en el contexto actual que nos ha suministrado, digamos, la, la Comisión Nacional de Microfinanzas. Tal como decía el joven Martínez, por ejemplo, vámonos a ir de nuevo, nuevamente a la tasa de interés. Aquí tenemos las tasas reguladas de las instituciones, las tasas de interés de las instituciones que son reguladas por la CONAMI. La pregunta decía, las tasas de interés cobradas por las microfinanzas de las que se tiene registro, al inicio no brindó la información que estaban altas. Bueno, en ese sentido, en la norma de fomento, perdón, en la ley de fomento de las microfinanzas, no establece un techo ni máximo ni mínimo para determinar qué es, en este caso, una tasa de interés alta. Va a depender básicamente de los aspectos que la institución tome en cuenta, como su nivel de apalancamiento, el apetito al riesgo, etcétera, que va a determinar su propia tasa. En el caso de las instituciones que no son reguladas por la CONAMI y que están bajo el régimen de préstamos entre particulares, sean sociedades anónimas, sean personas jurídicas o sean personas naturales, sí hay un techo y establece que debe sacarse la tasa promedio ponderada que determina el Banco Central en sus informes y a esa tasa se le agrega un 50% como gastos administrativos. Sin embargo, con ese nivel de tasa es difícil que una institución que ya sea prestamista ente particular o sea una persona jurídica que presta de esa manera sin ser regulada por la CONAMI, logre sobrevivir porque a veces tiene también costos operativos muy altos. Espero haber respondido a la pregunta del joven. Adonis Martínez, ¿cuál es la norma para las microfinancieras? Va a depender, hay varias normas, pero fundamentalmente para la de crédito es la norma de gestión de riesgo crediticio. Sin embargo, la ley que antecede a todo digamos, a la formación del marco normativo es la ley 769 que se llama de fomento a las instituciones de microfinanza. ¿Ya? Y la norma que nosotros estamos vinculante ahorita es la norma de gestión de riesgo crediticio. La presentación, claro que sí, yo la voy a dejar, la presentación no hay problema, yo la dejo ahí, incluso creo que también los casos se los voy a dejar para que los puedan ver. Eh, la norma de gestión de riesgo crediticio de la CIBOIF, Adonis, no, es decir, es solo para y las instituciones y las otras instituciones financieras que son reguladas por la superintendencia. En este caso, la norma de gestión de riesgo de crédito está establecida directamente en la CONAMI como tal. ¿Verdad? Ahí le respondo que específicamente de la CONAMI. Se llama norma de gestión de riesgo de crédito de la CONAMI. Ahí ahí puede descargarla y puede ver todo el marco normativo. Bueno, si la cooperativa está regida por la CONAMI o está supervisada, se tiene que regir por ella. Si no, no estoy tan seguro. Creo que en el caso del régimen de las cooperativas hay una combinación entre el MEFCA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que establecen sus propios de análisis o de gestión o de preparación de resultados. Si no hay otra pregunta, continuamos con el siguiente, con la presentación de los resultados para que ustedes vean de acuerdo o tomando en cuenta la comparación que tiene Red Camif con los datos que presenta la CONAMI. Aquí les elaboré un pequeño dashboard, colegas,
podamos ver un poco cómo ha estado el comportamiento desde el año 2017. ¿Verdad? En los indicadores de las cintas tenemos, por ejemplo, la cartera en riesgo, los bienes adjudicados, la relación de la recuperación saneada contra la cartera total, la provisión. No sé por qué en esta pantalla, esta computadora se me hizo pequeña, pues porque en la que tengo yo está con todos los indicadores. La provisión, ¿verdad?, que está en el estado de resultados como gasto sobre la cartera en riesgo y cuál es su nivel de cobertura, y el resultado del ejercicio para el año 2017, la eficiencia operativa que ya hablábamos y la provisión sobre la cartera. Los datos vienen dados tanto en córdobas como en dólares, y en el caso, como estamos hablando eminentemente de cartera de riesgo, tenemos aquí lo que establece la información de la CONAMI, que viene con esta estructura. La cartera de crédito neto, créditos vigentes, prorrogados, reestructurados, vencidos y en cobro judicial, el total general y el total en dólares. Los bienes adjudicados, la recuperación de la cartera saneada, y tenemos el gasto de provisión. Aquí, como dice, este dato es tomado de la información sobre los reportes de cartera que tiene la CONAMI. Entonces vamos a ir viendo el movimiento de cada uno de ellos. Algo importante, la tabla de margen, del margen financiero en temas de monto, cómo se ha movido o cómo ha disminuido, ¿verdad? Y lo que preocupa, empecemos viendo lo siguiente. 363.680.000 dólares aproximadamente era al año 2017 la cartera de créditos netos. Tomando en cuenta los mismos indicadores o la misma historicidad que ha tenido la CONAMI, aproximadamente hemos retrocedido hasta el año 2013-2014 en temas de cartera. Es decir, ha sido un retroceso muy fuerte. Sin embargo, también en el aspecto de deterioro de cartera también ha existido un importante crecimiento. Veamos qué es lo que pasó del 2017 al 2018. Vamos a pasarlo ahí. Vean cómo sube automáticamente al cierre de diciembre. Todo esto es al cierre de diciembre. La cartera en riesgos pasa de estar en 8.09 a 14.65%. ¿no? Los bienes adjudicados casi se comportan de manera lineal ascendente a alcanzar casi el 1% sobre el total de la cartera, 0.95. Y la cartera saneada llega a tener una relación de 2.81% sobre la cartera neta. Sin embargo, hay una posición defensiva muy fuerte en el sentido de que está por encima la provisión sobre la cartera expuesta en un 206%, es decir, se pueden cubrir las pérdidas esperadas. Pero el cierre de este año, me imagino que por la pérdida de tantos empleos, se cierra con una pérdida neta total de la industria de 20.487.000. La eficiencia operativa, que debería andar en un rango entre el 16 y el 21%, cierra en 33.67%. Y me imagino que ha de haber sido por la alta rotación del personal y los gastos de liquidación que existieron en ese periodo. ¿Qué indicadores preocupantes? La provisión sobre los créditos, sobre la cartera de crédito, que apenas alcanzó el 70%. Este indicador, según la metodología, debió haber estado aproximadamente en un 100%, un 95% a un 100% aproximadamente. Sin embargo, la provisión total en ese sentido tenía un nivel de cobertura que podría haber dado cierto nivel de preocupación. Miren, por ejemplo, este gráfico, que es un gráfico, cómo ha sido el comportamiento de la recuperación y el gasto de provisión. Cuando hablamos de recuperación, estamos hablando de la recuperación saneada, ¿verdad? La recuperación saneada, ¿verdad? Y luego el gasto de provisión que ha pasado por estos últimos 5 años, por este indicador de los 5 años, primero con una curva ascendente y luego ha venido disminuyendo paulatinamente. Qué importante conocer aquí o tal vez tratar de profundizar es en el sentido de
cuál ha sido el nivel de cartera castigada, que ese dato no lo tenemos todavía en temas de, ¿cómo se llama? En temas de información de la CONAMI. Luego del cierre del 2018, ¿qué pasó en el 19? Seguimos con el crecimiento de la cartera y yo creo que llegamos al máximo. Llegamos al 17.27%. En cartera en riesgo se llegó a estar en 33 millones aproximadamente, 33 millones 620 mil. Y los bienes adjudicados igual siguieron hacia la alza, sobrepasando el 1% sobre la cartera total. Pero también hubo signos positivos, como fue que la recuperación saneada tuvo un importante ascenso en ese sentido, y la provisión se mantuvo por encima del 100% de la provisión sobre la cartera expuesta. Seguimos con niveles de pérdida. Ese año hubo sustancialmente una reducción bastante significativa de pasar de 20 millones a 3.838.000 en pérdida, pero la eficiencia operativa seguía en un nivel alto. Y seguimos con el indicador de la provisión sobre crédito por un indicador del 79% que debería de haberse manejado, o más bien considero que la estructuración o la constitución de provisiones en ese momento dio como al lastre no llegar a concretar la totalidad de cobertura de la provisión sobre la cartera de crédito. Y eso evidentemente de alguna manera alarmaba a los proveedores de fondos. Vamos a ver qué sucedió en el año 2020. Cierre la cartera, ¿verdad? Bajó un poco. Estos indicadores desde el año 2018 al 20 son indicadores de alarma y de preocupación, porque ya por encima del 10% se disparan todas las alertas en ese sentido. Entonces tenemos, por ejemplo, la cartera en riesgo en 10.28%, aproximadamente eran 20.367.000 dólares. Bienes adjudicados eran 1.100.000 aproximadamente. Y la recuperación saneada eran 9.529.000. En ese caso ha habido una agresiva política de recuperación de cartera. Seguíamos con un buen indicador de cartera en riesgo y evidentemente que el resultado del ejercicio ya fue positivo para el año 2020 con una ganancia de 9.9 millones de dólares y la eficiencia operativa pasando de 33 a 29 y la provisión de crédito de cartera subiendo de 78% al 87%, ya dando mejoría en ese aspecto. Recuerden una situación que Moody, una calificadora de riesgo internacional, a nosotros nos ha dado a partir del año 2021 una calificación de riesgo de B negativo, que significa incumplimiento en la emisión de títulos de moneda extranjera en el largo plazo. Evidentemente que eso tomando en cuenta también los indicadores de la banca y del sistema financiero que está relacionado con las instituciones de microfinanzas. Y por último, vamos a ver cómo está a junio, al 30 de junio del 2021. Ya vemos que la cartera en riesgo siempre sigue pues con un nivel, digamos, cerca del 10%, por encima del 8%. Los bienes adjudicados de alguna manera o los han vendido o han mejorado su liquidez, ¿verdad? Que han cerrado en 0.58% sobre el total de la cartera institucional. Y la recuperación de la cartera saneada disminuyó, digamos, una disminución bastante fuerte en el sentido que en los años 2018, 19 y 20 hayan llegado ya a un tope en donde se está, digamos, recuperando. Ya ha quedado prácticamente el colchón de créditos que se vuelven prácticamente irrecuperables bajo ninguna forma de recuperación. La provisión de cartera cerró en el 70%. Este indicador sí es clave en mantenerlo en el sentido de que ese indicador debería siempre, la provisión sobre cartera en riesgo debería de ser 100%. El resultado del ejercicio en los primeros 6 meses de 18.746.000, la eficiencia operativa ya va alcanzando sus niveles correctos del 16.08% y la provisión sobre la cartera aumentó significativa a un 93%. Es decir, que en ese sentido,
Ok, ok, ok. Ok, en este sentido, pues, hemos visto que la provisión ha llevado, digamos, un incremento en ese aspecto. Y eso de alguna manera es un aliciente para los proveedores de fondos. Hasta aquí, pues, le doy una pequeña panorámica del comportamiento de la cartera en riesgo, de los bienes adjudicados, de la recuperación saneada y del comportamiento de las provisiones, los resultados netos y la eficiencia operativa. Todas estas razones financieras involucran, ¿verdad? No, la fórmula de gestión de riesgo de crédito no es solo la cartera en riesgo, sino que hay componentes adicionales que nos permiten determinar cuál es la salud financiera de solvencia y de calidad de cartera que las instituciones financieras tienen para poder ir desarrollándose en esta dinámica económica. Vamos a contestar unas dos preguntas que veo ahorita. Dice, usted mencionó que la cartera en riesgo es de 1 a 30 días. No, la cartera en riesgo es la cartera mayor a 30 días, ¿verdad? Esa es una de las formas de determinarlo. Acuérdense que cuando vimos los conceptos, una de las fórmulas de determinar es cartera en riesgo mayor a 30 más los créditos reestructurados entre el saldo de cartera total, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se incluye el rango de crédito en mora? Bueno, me permito ir a esta tabla. La cartera, en este caso, el cálculo que yo hice aquí, lo hice, como les decía, con el indicador que a mí me parece que es mucho más completo, que es la sumatoria de los créditos prorrogados, los reestructurados, los vencidos y los cobros en judicial. Y la sumatoria de esos dos, ¿verdad? Me determina la cartera en riesgo. Sin embargo, para otras instituciones, y esto va a depender de su plataforma de sistema, muchas de ellas, digamos, en el componente de su crédito, solo tienen la mayor a 30 días y en alguna formalidad de sus créditos, los créditos reestructurados. Me he fijado en algunas instituciones que no sé si por omisión o porque tal vez el sistema no tiene esa oportunidad, que cuando le dan una calificación a su crédito, lo reestructuran, pero le dan la calificación como crédito corriente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, igual, pues ahí hay una distorsión de la gestión o de la calidad de información acerca de lo que es el indicador de cartera en riesgo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se meten los créditos reestructurados? Porque si yo tengo todos mis créditos mayores a 30 días determinados, ¿verdad? Ya los tengo, pero también tengo créditos reestructurados y estos créditos reestructurados es posible que estén al día. Pero sin embargo, el indicador de riesgo, como ya perdió la calificación, recuerden que cuando en la normativa de gestión de riesgo de crédito establece que si usted reestructura una operación, el indicador inicial, por ejemplo, si era de categoría A, pasa a ser categoría B. Entonces, inmediatamente se vuelve en un crédito riesgoso. ¿Eh? Por eso es que se cambia de calificación. Y por eso es que la fórmula inicial que les mostré de cartera en riesgo es cartera mayor o en mora, más de 30 días, más los créditos reestructurados. ¿Verdad? Sin embargo, la que yo utilizo es la sumatoria de todo esto, porque para mí, desde un momento que entra una prórroga, una reestructuración, está vencido en cobro judicial, evidentemente está en riesgo. ¿Cuál es la experiencia que existe en relación a los bienes adjudicados? Cuando la venta cubre el saldo deudor, la diferencia debería de ser así. Debería de ser así. Sin embargo, para evitarse todos esos problemas, ¿verdad? Lo que hacen normalmente es que lo venden al precio de liquidación del préstamo, ¿verdad? Entre comillas. Pero sobre esas prácticas a veces han ocurrido prácticas oscuras que, por ejemplo, vienen adjudicados, sobre todo propiedades y terrenos, son vendidas, digamos, de una manera inapropiada y queda cierto colchón. Por ejemplo, una casa que tal vez el crédito era de $10,000, pero la casa cuesta 25,000, entonces es posible que hagan ahí una mala práctica y evidentemente no enteren el restante. Y lo que normalmente hacen es, para evitarse cualquier tipo de problema, como la joven dice, con la ley de defensa del consumidor, pero no solo la ley de defensa del consumidor, la CONAMI tiene una ley de protección al usuario, pero también tiene una normativa de transparencia en las operaciones que establece ese tipo de
de práctica y cómo se debe combatir y cómo se debe de controlar. Si no tienen preguntas, jóvenes, pasaríamos a los casos de estudio el día de hoy. ¿Cuál es el tiempo, dice Mayfren Martínez, que debe tener las instituciones reguladas por CONAMI sobre los bienes adjudicados o el plazo regulatorio? ¿Cuánto es el tiempo que deben de tener las instituciones reguladas? Bueno, no establece un límite de tiempo, sí establece provisiones para los bienes adjudicados, ¿verdad? Estas provisiones, de acuerdo a la interpretación, pueden tomarse, porque en el caso de las provisiones dice, después de adjudicado, 3 meses después de adjudicado debe de provisionarse tanto por ciento. Sin embargo, yo recomiendo que no sea así el proceso, sino que se vaya adjudicando o se vaya constituyendo la provisión de adjudicación por cada mes, ¿verdad? Entonces, yo creo que a los 6 meses después de adjudicado se provisiona el 50%. Pero en términos así, que diga, miren, no pueden tener más de un año un bien adjudicado, no está establecido absolutamente nada. O por lo menos yo no lo conozco. Si no tenemos otra pregunta, vamos a irnos al caso que no queremos ver, al uso de herramientas, ¿verdad? ¿Qué es importante en este caso que vamos a ver? Vamos a cerrar aquí y vamos a cerrar esta pantalla de resultados. Yo les voy a mandar también este dashboard para que lo tengan ahí. Miren, este es un caso que normalmente ocurre y esto le va a servir mucho a las personas que trabajan, por lo menos a gerentes de créditos, a gerentes de riesgo, auditores incluso. Fíjense que aquí están dos bases de datos pequeñitas, ¿verdad? De 2 cierres de un mes. Aquí le puse febrero 2018, marzo 2018. Son dos bases de datos que tienen el código del cliente. ¿Qué es importante? Bueno, me vuelvo a la presentación sobre este caso, sobre el análisis de la morosidad, ¿verdad? Y vean lo que dice. Por lo menos para hacer este tipo de análisis tenemos que mantener o tener dos bases de datos. ¿Cuál es la condición fundamental? Que no tengan números repetidos. Porque entonces ahí sí hay un problema, pues, porque al hacer una tabla dinámica, el primer número repetido es el que van a confluir todos los datos que inicialmente se encuentren. Y entonces, si él tiene dos créditos que se repiten con el mismo código, aunque la extensión sea 1, 2, 3, 4, él va a leer siempre el primero, aunque sea de menor monto. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que no tengan números repetidos, ¿verdad? Ya puede ser el número de crédito, la cédula de identidad, siempre y cuando solo tenga una operación activa, el nombre del cliente o el número de operación, entre otros. Y luego analizar las sumatorias de cierre. Vamos a ver, tienen más preguntas aquí los jóvenes. ¿Cuánto tiempo puede cobrar de interés o mora estas instituciones de microfinanza a un cliente que se presentó a arreglar, a un arreglo de su situación? Bueno, el concepto de mora es que usted se le cobra mora por el tiempo en que no pague, ¿verdad? O no cancele la cuota dependiendo de cómo está determinado el sistema de pago, sea por cuota o sea por la generación de intereses por días transcurridos, ¿verdad? Mientras ahí no exista nada en firme, la mora sigue corriendo, el interés moratorio sigue corriendo. El interés moratorio se calcula según la norma que es el 0.25% sobre la tasa inicialmente pactada, ¿verdad? Y a eso se determina la cantidad de interés moratorio que se va a cobrar por día.
Es decir, que si la tasa de interés diario normal, ¿verdad? Es del 1%, supongamos, entonces la morosidad va a ser 0.25% de mora por día. Ahora, estos arreglos que están aquí, César, mientras en un sistema no quede ese arreglo donde a usted le permitan determinar y le digan, aquí ya no vuelve o ya la mora no va a correr porque ya está en un arreglo de pago realizado, no se puede realizar. Si lo hacen un arreglo con un papel y de boca, la mora se va a seguir generando. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Le tienen que hacer una nota de crédito cada vez que usted llegue a pagar para quitarle los intereses moratorios que han corrido para respetar el acuerdo, la situación en el que han determinado. Pero mientras en el sistema no esté determinado, digamos, que usted está al día, la mora sigue corriendo. José Ramón, no sé si me escribió algo. Bueno, seguimos pues. Entonces, veamos qué pasa aquí. Aquí tenemos dos bases de datos. Este es de marzo del 2018, febrero 2018. Miren lo que tenemos aquí al final. Vamos a ver el impacto que hay cada vez que se cierra en un mes. Estas son ya herramientas que se ocupan para medir, digamos, esa transición de un mes a otro. Dice que la cartera en mora al cierre de marzo de esta institución llegó a 47.513, pero en febrero cerró con 23.296. Es decir, hubo un incremento de 24.217, ¿verdad? Luego tenemos que en marzo cerraron con 99 créditos en mora y en febrero cerraron con 50 créditos en mora, ¿verdad? Entonces, evidentemente que salta la preocupación, ese incremento tan desmesurado y desproporcional de la cartera, pero tenemos que conocer cuál ha sido el impacto. Entonces, esta herramienta que yo les estoy, digamos, presentando aquí, empieza con un análisis de crédito. Vamos a borrar esto que está aquí. Todo esto. Lo primero que se hace es traer los créditos que han cerrado en mora del mes anterior. Entonces, ¿por qué? Porque al final lo que vamos a hacer es un análisis. Yo quiero saber, por ejemplo, vamos a borrar todo esto, qué créditos fueron los que salieron efectivamente, cuáles fueron los créditos que entraron este mes y por qué me afectaron directamente en el crecimiento de la morosidad y cómo los debo de atacar, con qué medidas los tengo que hacer. Y por último, cómo se créditos que se han mantenido en mora. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a hacer el ejercicio paso a paso para que ustedes lo vean, ¿no? Y en algún momento, si trabajan para una institución o quieren hacer un análisis de cosecha o quieren hacer un análisis de este tipo, conocer qué ha pasado, cuál ha sido el impacto. Porque no va a ser lo mismo de revisar el impacto de ver las cifras generales a ver cómo se han comportado. Entonces, lo primero que tomamos son de esta base de datos los códigos de crédito que vamos a comprobar que no sean repetidos. Aquí abajo podemos ponerlo y decimos en datos que nos quite todos los duplicados. Le damos a aceptar y dice que no se han encontrado valores duplicados. Esa es la primera medida que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar este tipo de análisis, ¿verdad? Porque como les digo, si aparece un crédito duplicado, entonces van a tener un problema porque el dato que les va a aparecer va a ser erróneo.
y tiene que quedar cuadrado. Ya van a ver cómo se cuadra esta cartera. Entonces ponemos todos los créditos aquí, ¿verdad? Y luego ponemos los créditos en mora del cierre de marzo del 2018. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, nuestros dos criterios que necesitamos para realizar este análisis. Con la mora de febrero tenemos que utilizar una fórmula de coincidencias de crédito. ¿Qué créditos que cerraron en mora en febrero coinciden con los créditos que cerraron en mora en marzo? Entonces ocupamos una fórmula que se llama coincidir. Y me pide lo primero, que el valor buscado lo relacione con el código de crédito del préstamo que cerró en mora en marzo. En la matriz buscada, ¿verdad?, va a ser todo el rango de créditos en mora que cerraron en marzo. Y por último, el tipo de coincidencia, que tiene que ser exacto. Si ustedes se fijan, cada número que esté allí establecido indica que son coincidentes. Este 24 es coincidente, el 25 es coincidente. ¿Con qué? Con la línea de ese crédito. Es decir, el 1023 es coincidente con la línea número 24 de este crédito. Donde dice ND no disponible, eso es a donde vamos nosotros a trabajar. Es decir, que este crédito no disponible está disponible en febrero, pero no está disponible en marzo. ¿Me comprenden ahí? ¿Verdad? Luego hago, no con el coincidir, ahora voy a buscar que la relación que exista en el crédito en mora en marzo del 2018 encuentre la relación con el crédito que cerró en mora del mes de febrero. Y ahora utilizo buscar B. Dos fórmulas distintas para hacer un control cruzado. Buscar B me pide cuál es el código. Me voy a la matriz que voy a buscar, que ahora son los créditos, ¿verdad?, que cerraron en febrero. Y luego el indicador de columna 1 y el rango 0. Entonces, si ustedes se fijan, es donde dice no disponible, no son créditos disponibles. No están, no coinciden con el cierre de marzo con respecto a los que estaban en mora. Es muy posible que estos créditos hayan salido. ¿Me van siguiendo? Y van a ver la diferencia, lo que uno se encuentra en estas cosas, ¿no? Una vez que tenemos estos datos, lo primero que hacemos es identificar los créditos que no están disponibles o que no se relacionan febrero con marzo. Entonces tomamos de esta columna que dice en mora todo lo que no están disponibles. Estos créditos los copiamos y los llevamos a este formato que ya está establecido para este análisis. Clientes que salieron en este mes, es decir, estos clientes se pusieron al día, ¿verdad?, en el mes de marzo. Y yo quiero saber cuál es el monto de estos créditos. Entonces utilizo una fórmula que se llama sumar sí conjunto, ¿verdad? Y establezco mi rango de suma, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a establecer? Lo voy a establecer en febrero, ¿verdad?, que es la época de cierre. Y lo establezco en mi monto, donde dice saldo. Luego establezco los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Todos los créditos que están en mora en febrero para determinar qué relación tienen
con la salida no está en esta lista. Y por último, el criterio aquí, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestros tres componentes. Y le doy Enter. Copio esta fórmula hacia abajo. Si ustedes se fijan, ya vamos a decir, miren, la cobranza no es que estuvo tan mala, porque salieron 17 créditos que sumaron 5.117.69 créditos. ¿Verdad? Se hizo un esfuerzo en la cobranza. Pero ahora veamos cuáles fueron los créditos que se integraron como nuevos en este mes. Entonces nos vamos al análisis, desactivamos este filtro y ahora nos vamos a los de marzo, ¿verdad? En marzo hacemos lo mismo, filtramos los no disponibles en relación al mes de febrero. Copiamos y pegamos los números de crédito nada más. Y luego, igual, utilizando sumarse y conjunto, determinamos cuáles son los créditos que entraron. Ahí, aquí sí vamos a ver la afectación directa. El rango de suma de la base de marzo. Los criterios que son los clientes, ¿verdad? De los préstamos. Y luego el criterio, que es este que está aquí. Y copiamos la fórmula hacia abajo. Si ustedes se fijan, miren aquí donde estuvo el problema. A pesar de que salieron $5.107 de la cartera en mora, 17 casos, entraron 65 casos nuevos que sumaron $30.795, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el impacto desmesurado. Ahora veamos cómo se comportaron las recuperaciones de principal de los créditos que se mantuvieron. ¿Cómo hacemos? Hacemos lo mismo. Pero en este sentido, ahora cruzamos la información. Volvemos a borrar el filtro en mora, ¿verdad? Y tomamos solo los créditos que están activos. Donde dice mora, seleccionamos todo y solo deshabilitamos los no disponibles, ¿verdad? Entonces tomamos estos créditos que son los que se han mantenido en mora y los respaldamos aquí. 33 créditos se mantuvieron, ¿verdad? Y 65 entraron, 17 créditos salieron, ¿verdad? Ahora hagamos la suma. Marzo del 2018, sumarse y conjunto, ¿verdad? Nos vamos a la base de marzo. Copiamos los criterios. Y seleccionamos el criterio que tenemos a este lado, ¿no? Y le damos a aceptar. Y nos traemos toda la fórmula. Ahora vamos con los de febrero, hacemos el mismo cálculo. ¿Verdad? Febrero, rango de suma. Pues el rango de criterio.
y el criterio. En este caso, es este que está aquí. Ya tenemos la diferencia de cómo se comportaron y cuánto pagaron, ¿verdad? Sumamos y ahí tenemos, miren. ¿Qué tiene que coincidir? Bueno, vámonos al dato que coincidimos aquí en marzo. ¿Cuánto fue la diferencia? 24.217.35, ¿verdad? Se incrementó. Pero ¿cómo estuvo el movimiento? Bueno, de la siguiente manera. 17 salieron, 65 entraron y 33 más subieron. Esa diferencia nos da un incremento determinado de 15 clientes positivos. A eso yo tengo que controlar de ahora en adelante, desde el mismo momento en que cierra la institución. Igual aquí, la diferencia, miren, $5,000 salieron, entraron 30.795 y de los que se mantuvieron, se recuperaron del principal, 1.470. Eso me da una diferencia de 24.217.35, que es exactamente este dato que tenemos aquí. Y en ese sentido la cartera está cuadrada. Ya teniendo este dato aquí, lo que viene es mi estrategia de recuperación para que no se siga deteriorando esa cartera. Y yo tengo que determinarla exactamente donde los créditos que entraron, porque fue el de mayor impacto. Si, por ejemplo, el impacto hubiese sido no en los créditos que salieron del mes, porque eso ya me dan un alivio porque han salido de la mora, sino de los créditos que se han mantenido, podemos ver que se recuperó 1.470. Yo ahí tengo dos estrategias. Uno, controlar estos créditos, es decir, volver a sacar gran parte de estos 65 clientes que me entraron en este mes, pero sobre todo aumentar la recuperación de principal de los créditos que están en mora. Imagínense pues que de los créditos que se mantuvieron tenemos 33 créditos que se siguen manteniendo, ¿verdad? Y la mayor afectación en esta situación está en los 65 nuevos. A esos 65 nuevos es la cobranza efectiva que tengo que realizar por lo menos en la primera semana de cierre de mes. A toditos ellos tratar de ponerlos al día. Y es así básicamente con este análisis así, muy digamos, genuino, así, particular, que yo he visto en los tiempos que tuve analizando la situación de las instituciones financieras y cuando trabajé, digamos, no sé si estará aquí algún colega, el colega Juan Ramón Salgado, que trabajó conmigo, era lo que determinábamos, lo que hacíamos, el movimiento, cuántos salieron, cuántos entraron y cómo se mantuvieron. Porque a partir de aquí empieza mi verdadera lucha por el control. Esta es mi prioridad, los que entraron ahorita, porque esa fue la mayor afectación. Y luego, en esa misma semana, tengo que revisar cómo puedo incrementar el nivel de principal. Vamos a ver las preguntas. Aquí está, don Juan Ramón Sandoval. La pregunta es sobre los prestamistas particulares o informales que prestan dinero. ¿Cuáles son los tipos de interés que se le puede cobrar al deudor en el incumplimiento de pagos que hayan pactado? Bueno, voy a irme, don Juan Ramón Sandoval, a la ley de préstamos entre particulares. Se la voy a mostrar así para que usted vea, le sirve. Esta ley no ha tenido ninguna sola reforma, se mantiene igual. La ley se llama Ley 174 y se llama Ley de Préstamos entre Particulares. Si usted no es regulado por la CONAMI o por la Superintendencia de Banco, esta es la ley con la que usted tiene que contratar sus préstamos. Y miren lo que dice en este aspecto. Aquí dice, en el artículo 2, vea bien,
el interés máximo con el que se pueden pactar los préstamos particulares objetos de esta ley será el interés más alto que los bancos cobren, los bancos comerciales cobran autorizados en este país, en la fecha de contratación del préstamo más un porcentaje adicional que no sea mayor al 50% de dicha tasa. El Banco Central debe publicarlo. Vamos a entrar a la página del banco a ver qué dice de las tasas de interés. Tasas de interés. Entonces aquí dice, mire, entre particulares, este archivo usted lo descarga. Y ahí le dice cuánto es la tasa de interés. La tasa de interés entre particulares a agosto del 2021 es el 10%. Más la mitad de eso significa que si yo hago un préstamo en agosto entre particulares, mi tasa de interés tiene que ser el 15% anual. ¿Se cumple? No, no se cumple. No se cumple. ¿Por qué las microfinancieras usan la cuenta de orden como una cuenta liquidadora en los ajustes de las cuentas por cobrar? Bueno, yo no soy, digamos, contador. Lo he visto que lo hacen permanentemente como una práctica. Lo que entiendo es que la cuenta de orden son cuentas transitorias, pero básicamente se han convertido como el bolsón donde llevan todas las cuentas que a veces no encuentran dónde poder acreditarlas o debitarlas. Y en ese sentido se vuelven, por ejemplo, intereses que ya no se van a recuperar, van para ahí. Pérdidas, por ejemplo, en la venta de bienes adjudicados, van para ahí, así sucesivamente. Y realmente habría que irse al manual único de cuenta en el sentido de ver qué cosa es y para qué es la finalidad de la cuenta de orden, ¿verdad? En ese sentido, pues yo leo, es lo que conozco de manera general, y que su utilizada y la utilización de esa cuenta de orden a veces es bastante agresiva en el uso de otro tipo de datos que se incorporan en esa cuenta. Ok, espero que hayan entendido el proceso de la dinámica de, ¿cómo se llama? Del movimiento de cartera. Se fijan que la cartera queda cuadrada en cuanto al movimiento. Los que salen, los que entran y los que se mantienen. Y eso debe de ser una constante. Si no está cuadrado, algo está malo, algo del dato. Yo solo busqué dos bases de datos pequeñas, ¿verdad? Para que vean cómo es que se debe de hacer. Y evidentemente que yo considero que es una herramienta poderosa para poder controlar el deterioro de cartera y neutralizar aquellos créditos que han entrado como nuevos y que logren salirse o por lo menos restablecer su condición de crédito. No necesariamente para el control de los créditos, no solo para eso, pues. Se ha utilizado allí, pues, para eso, pero no necesariamente. Pues. Ok, vamos a ver la última herramienta, ¿verdad? Que es el uso de tabla dinámica, pero ya no vamos a ver solo el cierre de la base, sino que vamos de una base con respecto a otra y para establecer las estrategias de corto plazo del siguiente mes en recuperación o de sanidad. Vamos a ver ahora un horizonte completo. Entonces, don Juan Ramón Sandoval, la ley 174, ley de préstamos entre particulares, es la que tiene todo el, digamos,
la conceptualización de la contratación de préstamos entre personas que no, personas naturales y jurídicas que no están regidas por la CONAMI. Aquí tienen que, miren, en esta institución tendrían que haber revisado estos, por ejemplo, miren, $1 con 17, $1 con 95, $1 con 50, es decir, muy poco. Llevar un análisis más exhaustivo acerca de eso. Esta es una herramienta, digamos, la herramienta que les expliqué primero es como para más las gerencias de crédito o la parte que tiene que ver con la operatividad de la recuperación de cartera. Esta ya es una herramienta que es muy utilizada por los gestores de riesgo o los que analizan la cartera. ¿Qué es lo único que necesito? Necesito nada más los números de crédito, los días de mora y el mes, la fecha, el mes en el que se cierra. Cuando dice días mora, ahí estamos hablando, ¿verdad? Enero 2013, básicamente, ¿no? Enero 2013. Y así sucesivamente. Este horizonte de tiempo es mucho más alto, es mucho más grande. Esta va a ser un poquito más grande porque lo que queremos ver aquí es cómo se ha comportado la cartera de crédito en los últimos 11 meses o 10 meses. Y lo primero que hacemos es, le damos un formatito de tabla a esto, en el cual yo ya lo tengo hecho, y luego insertamos una tabla dinámica, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Esta tablita dinámica tiene varios campos. ¿Cuáles me interesan a mí sacar? Bueno, vamos a establecer, ¿verdad?, los meses, los números de préstamos y los días de mora. Ahí lo tienen. Luego, ¿qué determinamos aquí? Bueno, determinamos lo siguiente. Esta tabla que está aquí, la trasladamos íntegramente sin formato. Y la pegamos en cualquier parte. Y ahí la tienen, ya la podemos trabajar de una mejor manera. ¿Qué me interesa conocer aquí? Bueno, vamos a hacer... Aquí está, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, perdón, noviembre y diciembre. Están los 12 meses. ¿De dónde arranco yo? Yo arranco mi fecha desde el primer cierre del año. ¿Qué es importante en esta, digamos, determinación? Es importante en las, digamos, llaves de Markov o en este tipo de matriz de transición,
matriz que esté organizada por filas y por columnas, extraída a través de una tabla dinámica. El horizonte de tiempo al menos 12 meses y que los mejores resultados se obtienen analizando carteras de producto homogéneo. Es decir, que si voy a analizar crédito, si voy a analizar préstamos personales, solo préstamos personales. Si voy a analizar, por ejemplo, préstamos agropecuarios, solo agropecuarios. ¿Ya? No es conveniente poner todos en un solo bolsón. ¿Ya? Y analizar para el número y para monto, en este caso, pues, o sea, en este caso se puede analizar tanto para números como para monto, pero para este ejercicio solo vamos a hacer el análisis de número de crédito. Y al final, lo determinante es qué es lo que vamos a definir con la aplicación de productos de crédito. ¿Cuál es el resultado de este producto? El resultado de este producto se llama matriz de transición. ¿Qué es una matriz de transición? Es cómo se comportó mi cartera de crédito desde el primer mes hasta el último mes del año, ¿verdad? Entonces, efectivamente, cuando ya tengo esta parte de aquí, yo necesito conocer la constitución de mi provisión, y la constitución de mi provisión viene dado, ¿verdad? Por la calificación, lo que ya vimos anteriormente, el tipo de riesgo, el mínimo de días para calificar riesgo y el máximo, la calificación que le da y la categoría. Entonces, básicamente, una vez que yo tengo esta base de datos completa, ¿verdad? Hago el análisis de los créditos. Entonces, aquí ya tenemos la tabla que extraímos de la tabla dinámica donde no hay datos repetidos y establecemos una búsqueda. Vamos a borrar el rango inicial. Recuerden que el rango inicial viene dado por todo rango inicial, rango final. Vamos a borrar esta fórmula. Entonces me dicen, el rango inicial es el rango con el que yo parto. Lo que vamos a ver aquí es cómo ha habido una transición del movimiento de la cartera en mora o de los créditos en mora. Entonces, hacemos lo siguiente. Utilizamos la fórmula buscar B, ¿verdad? El valor buscado. Nos vamos al día de mora. La matriz va a ser la constitución de la provisión, que en este caso empieza, ¿verdad? Con el día mínimo y el indicador de columna es 4. Y le damos Enter. Si ustedes se fijan, ya me estableció en el rango inicial el criterio de mora o la constitución de provisión donde está ubicado este crédito que está en mora. Por ejemplo, este que dice 150.000 días, ¿sí? Está en 225 días de mora, cierre de enero. Luego en el rango final hacemos lo mismo. ¿El rango final cuál es? El del cierre, es decir, a diciembre. Siempre buscar B. En este caso nos vamos con el indicador de columna es cuarto porque es la cuarta columna la que vamos a tomar y él vuelve a calcular todo el rango final. Y ya tenemos cómo se han comportado al inicio y al cierre de los créditos, ¿verdad? ¿Cómo se comportaron estos créditos? Luego calculamos el rango máximo de mora en la transición de todos estos créditos y con una fórmula que se llama máximo, bloqueamos toda esta fila sin incluir el día de cierre del primer mes, solo los días anteriores, perdón, los meses anteriores. Y aquí tenemos los rangos máximos de mora, ¿no?, por cada uno de las operaciones de crédito. Y por último, hacemos lo mismo en esta parte de lo que es el rango de mora. Igualito, establecemos un rango de morosidad.
igual, buscar B, el valor buscado, la matriz, el indicador que es la cuarta columna y le damos Enter. Y ya tenemos nosotros montado la materia prima para establecer cómo fue el comportamiento de esta institución en cuanto a sus créditos. Y ya vamos a hacer la tabla dinámica que nos va a permitir conocer cómo se deterioraron o cómo actuaron estos créditos. Insertar una tabla dinámica, ¿verdad? Y le damos a aceptar. ¿Qué me interesa conocer? Bueno, en este aspecto, en el campo de rango inicial van a estar las filas, ¿verdad? Que están todos mis criterios. Son exactamente ¿cuántos niveles? Estamos hablando de 8 niveles, ¿verdad? Luego tenemos el rango final, ¿verdad? El rango de y el rango máximo. Miren bien, ¿qué significa esa tabla hecha así? Ok. ¿Qué significa esa tabla hecha de esta manera? Bueno, esta tabla tiene su propia conceptualización, se le llama matriz de transición. Y está por cada uno de los rangos, 0, 0, 0, 1, 0, 15, 16, 30, ¿verdad? 31, 60. Y él lo que va evaluando es cómo se han comportado toditas las operaciones de crédito en trasladarse o en mejorarse. Bueno, vamos a ver cuál es el concepto ahora para que nos den. Aquí dejamos, digamos, nosotros la matriz diagonal. Empieza con los créditos que están al día, ¿verdad? Luego dibujamos la diagonal y todo lo que está encima de la diagonal es los créditos que se van deteriorando. Y los créditos que están por debajo de la diagonal son los créditos que se van recuperando. Ahora hagamos el análisis. Fíjense bien. Dice que esta institución empezó en enero de ese año con 365 créditos con 0 días de mora. Y solo se mantuvieron con 0 días de mora 327 créditos. Los demás se fueron deteriorando. Y aquí, hacia abajo, los que se fueron recuperando. Entonces hay que hacer un análisis en cuanto a eso, ¿verdad? Para hacer un análisis porcentual y conocer exactamente lo que está ocurriendo con esta situación, ¿no? Aquí lo tengo en número, aquí puedo determinarlo a través de datos porcentuales. Clic derecho y le digo que me resuma este dato por el porcentaje del total de fila. Y aquí me dice exactamente cómo se ha comportado la mora. Mire, es decir, que la mora de esta institución normalmente se ha deteriorado en un 11 o 12%. Es decir, la cartera como tal se ha deteriorado en un 12% aproximadamente, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un análisis de cuál es, digamos, el lugar o el rango de criterio o el rango de fila o el rango de día donde se deterioran más. Entonces empezamos a calcular el deterioro de estos digamos de los días de atraso. Hacemos una suma. En este caso
el de 0 días de mora no tiene sentido porque es el que deberíamos de mantener siempre, pero es decir, el que tiene mejor calidad de cartera, pero si comenzamos con el criterio de 60% de deterioro. Es decir, que la cantidad de crédito deteriorado está por encima del 50%. Normalmente en esta metodología se establece que el 50% se deteriora y el 50% se recupera. En este sentido, para esta institución, miren bien, y aunque tiene un nivel de morosidad que anda entre el 10 y el 11%, a partir del rango de 1 a 15 días empieza su nivel de deterioro más fuerte. Es decir, que ellos tienen, igual como hicimos en el ejercicio anterior, que contener en barrera los créditos que se suman como nuevos, ¿verdad? En el cierre de mes, porque de lo contrario se van a deteriorar. Este indicador lo que nos dice es que el nivel de deterioro que ellos tienen es superior a la probabilidad de deterioro o recuperación. Recuerden que esa teoría de la recuperación y el deterioro es del 50%. Y en ese sentido, básicamente, cuando analizamos estos criterios, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta cuál es el componente y a dónde está el rango donde tenemos. Miren, seguimos con el componente por encima del 60%. ¿verdad? La sumatoria es por encima de, mire este, por ejemplo, aquí un crédito que entre al rango de 31 a 60 se deteriora totalmente, que se vuelve prácticamente irrecuperable. Ya desde que un cliente caiga en ese rango, existe una probabilidad que no me pague ni que recupere ese crédito. Igual para el siguiente. Igual para el siguiente. ¿Ve? Y ahí tenemos la escala de deterioro. Pero ahora esta escala de transición solo se establece por rangos de mora. En este sentido, ¿qué es lo que nos dice esta tabla de transición? Que a partir del rango 31 a 60, toda la cartera se deteriora totalmente. A partir de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la institución? Tiene que crear un muro de contención para los créditos menores de 30 días, porque de lo contrario, su nivel de recuperación va a ser muy difícil, porque una vez entrando aquí, la probabilidad de deterioro es en un 100%. Entonces, esta es la otra medida, la otra, digamos, la otra herramienta que es muy importante para determinar en qué rango es que yo tengo que poner más atención. Se complementa con la anterior. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy dando un seguimiento, me voy dando cuenta dónde están los créditos y en qué rango de día son los que están entrando. Digamos, los que están entrando en el mes y los que se están quedando permanentes. En este sentido, me confirma aquí, por ejemplo, que el deterioro empieza a partir del rango de crédito de 31 a 60. Y aquí me quedan dos cosas. Uno, tomar en cuenta la política de crédito en cuanto a la clasificación, los requisitos de aplicabilidad de los clientes y también la parte de agresividad en el control de la morosidad, en el sentido de que a ese rango hay que hacer otro tipo de gestión, qué sé yo, contratar más personal o darle un seguimiento más exhaustivo a los promotores que visitan a esos clientes, etcétera, ¿verdad? Y eso tiene que ir de la mano tanto en la parte operativa como en la parte de los manuales para dejar establecido cuáles van a ser las reglas del juego para los siguientes meses en cuanto a la aplicación de sus políticas. Bueno, he terminado, jóvenes, el día de hoy. Espero que les haya servido esta información. Voy a tratar de mandarles el archivo para que lo tengan allí y puedan hacer el uso correspondiente. De alguna manera pueden, digamos, incorporar estas prácticas, serían muy buenas. Si tienen preguntas, podemos hacerlas antes que cerremos porque yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Bueno, gracias Sócrates. Te saluda Eddie Madrigal.
gracias por esta magnífica exposición. Gracias. Que realmente todos los contadores la necesitamos como herramienta, ¿verdad? Fundamental para el quehacer de la contabilidad. Nosotros como colegio te agradecemos y esperamos que no sea la última conferencia gratuita, ¿verdad, Sócrates? No, para nada, profesor. Estamos ahí, no se preocupe, vamos a preparar otra ahí. Sí. Siempre, más bien a ustedes, gracias a la atención prestada. Siempre estos elementos, estos componentes son de mucha importancia para el gremio, para todas las personas. Hoy pues estuvieron conectados 200 y algo de personas, Sócrates. Sí, muy interesante, sí, ¿verdad? Este tema que abordaste el día de hoy, como es el crédito. Y en general, pues, te agradecemos y esperamos que pronto, pues, estés con nosotros nuevamente, y a la membresía también, pues, nuestro agradecimiento realmente porque le han tomado mucho interés a todas estas conferencias que estamos dando. Por lo general estamos dando una conferencia gratuita semanal y esto nos ayuda a enriquecer los conocimientos de todos los contadores públicos, que ese es el objetivo, esa es la razón de nuestro colegio. Muchas gracias, Sócrates. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. A ti y a todos los que han estado conectados. En nombre del colegio te damos las gracias y a todos los que han estado conectados, todos los colegas que han estado conectados aquí el día de hoy en esta conferencia. Muchísimas gracias. Buen día a todos.